Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño se convierte en una humillante pesadilla a 30.000 pies de altura, o mejor dicho, incluso antes de despegar del suelo. La risa cruel de un agente de puerta. La vergüenza silenciosa de una niña por algo tan simple como sus zapatos. Pero eligieron a la madre equivocada para meterse con ella. Ella no levantó la voz. Ella no causó ninguna escena. Ella hizo una llamada. Y en cuestión de minutos, la risa cesó. Las luces parpadearon. Las pantallas se oscurecieron. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, uno de los más transitados del mundo, quedó paralizado. Esta no es solo una historia de falta de respeto. Se trata de cómo el amor de una madre, un poder oculto y una sola llamada telefónica desataron una tormenta de karma tan severa que convirtió un centro turístico en un pueblo fantasma y la sonrisa petulante de una mujer en una máscara de puro terror. Manténganse al tanto. Las luces fluorescentes de la sala C del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta zumbaban con la habitual sinfonía caótica de un martes por la mañana. Las maletas retumbaban por todo Linoleum. Los anuncios de embarque resonaban con pequeña insistencia y el aroma a cinnamon y a café rancio flotaba en el aire. Para Amina Washington, de 10 años, fue una sinfonía de emoción. Acurrucada junto a su madre, Sarapina, sostenía su gastada copia de las Crónicas de Narnia, con su pequeña mochila apoyada en su regazo. Las correas estaban deshilachadas y los vibrantes personajes de dibujos animados que alguna vez lo adornaron se habían desvanecido, al igual que sus sencillas zapatillas de lona azul oscuro. Esas zapatillas eran sus favoritas. La habían llevado en brazos a través de innumerables aventuras en el parque detrás de su apartamento, habían navegado por lechos resbaladizos de arroyos en caminatas familiares e incluso una vez subieron valientemente al escenario para su victoria en el concurso de ortografía de 4º grado. Eran, a los ojos de Amina, sus zapatos de la suerte, imbuidos de recuerdos y un abrazo cómodo y familiar para sus pequeños pies. También eran objetivamente viejos. Las suelas de goma se separaban ligeramente en los dedos. Los cordones estaban un poco sucios y el azul profundo original se había suavizado hasta adquirir un tono apagado y polvoriento. Sarapina Washington, una mujer cuyo comportamiento tranquilo a menudo ocultaba una voluntad de formidable acero, observaba a su hija con una suave sonrisa. Amina estaba prácticamente vibrando de anticipación por su viaje para visitar a su abuela en California. Un viaje que habían ahorrado durante más de un año. Sarapina, profesora de historia en una universidad local, no ganó una fortuna, pero era rica en intelecto, dignidad y un amor feroz por su hija. Se acercaron a la puerta C-33, donde estaba previsto que el vuelo 712 de Global Voyager Airlines con destino a Los Ángeles iniciara el embarque en 20 minutos. La cola ya se estaba formando. Una variada colección de cansados viajeros de negocios, ansiosos turistas y familias con niños inquietos. Presidiendo la mesa de entrada se encontraba una mujer cuya etiqueta con el nombre decía Brenda. Brenda tenía un casco de pelo rubio meticulosamente peinado con spray, un toque de lápiz labial rojo brillante que parecía acentuar la curva hacia abajo de su boca y ojos que escaneaban a los pasajeros que se reunían con un aire de autoridad aburrida. Mientras Amina y Sarapina tomaban su lugar en la fila, Amina, en su entusiasmo, empujó su mochila ligeramente hacia adelante con su pie. Fue un movimiento pequeño e inocente, pero puso sus gastadas zapatillas en la línea de visión directa de Brenda. Los ojos de Brenda, que habían estado mirando desinteresadamente las tarjetas de embarque, se fijaron en los zapatos de Amina. Sus labios se crisparon. Se le escapó un pequeño bufido casi imperceptible. Entonces, como si no pudiera evitarlo, una sonrisa burlona floreció en su rostro, seguida de una risa baja y entrecortada. No fue una risa cálida y compartida. Fue un comentario mordaz, excluyente y plagado de burla. Amina, sensible e intuitiva, sintió inmediatamente el cambio de atmósfera. Ella levantó la vista, con sus ojos oscuros abiertos, y vio a la gente de la puerta mirándola directamente a los pies, con un brillo burlón en sus ojos.
Las mejillas de Amina se sonrojaron de un doloroso color carmesí. Instintivamente intentó meter los pies más abajo del asiento frente a ella, mientras una ola de vergüenza la invadía. De pronto, sus zapatos de la suerte se convirtieron en evidentes signos de pobreza. Brenda, envalentonada por su propio ingenio percibido y tal vez por el anonimato de su posición, se inclinó hacia su colega, un hombre más joven llamado Kevin, que parecía perpetuamente acosado, y susurró algo. Kevin miró los zapatos de Amina, luego rápidamente miró hacia otro lado, mientras un rubor subía a su cuello. Pero Brenda no había terminado. Volvió a mirar a Amina, con una sonrisa aún más burlona, y dijo, lo suficientemente alto para que quienes estuvieran cerca te oyeran. Cariño, ¿olvidaste cambiarte los zapatos de jardinería? Tenemos estándares en la Global Voyager, ¿sabes? Las palabras, agudas y cargadas de condescendencia, quedaron suspendidas en el aire. Varios pasajeros que estaban en las inmediaciones se giraron para mirar. Algunos fruncieron el ceño en señal de desaprobación, otros se movieron incómodos, pero nadie dijo nada. Los ojos de Amina se llenaron de lágrimas. Se mordió el labio, intentando desesperadamente no llorar, y miró a su madre. Su pequeño rostro era una máscara de confusión y dolor. La expresión tranquila de Sarapina no cambió, pero un escalofrío entró en sus ojos. Colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Amina y luego, lenta y deliberadamente, sostuvo la mirada de Brenda. Disculpe, dijo Sarapina con voz tranquila pero con un tono inconfundible. ¿Hay algún problema con el calzado de mi hija? Brenda, claramente no acostumbrada a ser desafiada, especialmente por alguien a quien ya había descartado mentalmente, se enderezó y su sonrisa se transformó en una mueca defensiva. Bueno, no son muy apropiados para viajar en avión, ¿verdad? Tenemos una imagen que mantener. Algunas personas simplemente no entienden la decencia común. Miró con desdén a Sarapina, que vestía ropa de viaje cómoda y pulcra pero modestamente. La implicación era clara. Ustedes, gente. La crueldad casual, la humillación pública de su hijo y el prejuicio flagrante en el tono de Brenda encendieron una furia fría dentro de Sarapina, pero su voz permaneció engañosamente suave. Los zapatos de mi hija están limpios. Son funcionales y, desde luego, no son asunto de nadie más que de ella. En cuanto a los estándares y la decencia, tal vez deberías reevaluar los tuyos dado tu comportamiento. Amina, a pesar de sus lágrimas, sintió una pequeña oleada de orgullo ante las palabras de su madre. Ella apretó la mano de su madre. El rostro de Brenda se endureció. Mire, señora, no tengo tiempo para esto. Si no puede permitirse ropa adecuada para su hijo, es su problema. Simplemente no espere un trato especial. Ella sorbió y luego se giró significativamente hacia la pantalla de su computadora, desestimándolos. La pura audacia, el veneno no provocado, eran impresionantes. Sarapina sabía que podía escalar la situación con la exigencia del agente de puerta de un supervisor, pero también conocía la naturaleza despectiva de la burocracia. Brenda era un síntoma, no necesariamente la causa raíz de una actitud que a veces se gestaba en lugares de poder mezquino. Y el dolor en los ojos de Amina exigía más que una simple palmada en la muñeca para esta mujer. Exigía una lección. Sarapina apretó suavemente el hombro de Amina. Está bien, cariño, murmuró ella, con su voz ahora suave y tranquilizadora. Algunas personas son simplemente crueles. Eso no dice nada de ti, pero sí de ellas. Luego miró los zapatos de Amina. Y para que quede constancia, me encantan tus zapatos. Tienen carácter. Amina esbozó una sonrisa acuosa. Luego Sarapina se apartó ligeramente de la cola. Ella sacó su teléfono. Su expresión era ilegible, una máscara de tranquila eficiencia. Se desplazó por sus contactos, con el pulgar sobre un nombre. Era un nombre que no había pronunciado en años. Un contacto de un capítulo muy diferente de su vida. Un capítulo antes del ámbito académico,
cuando trabajó pro bono en un caso de derechos civiles de alto perfil que tuvo implicaciones de largo alcance, afectando incluso las complejas redes administrativas de la infraestructura de la ciudad y el Estado. Ella presionó el botón de llamada. Cuando sonó el teléfono, miró a Brenda, que ahora llamaba con aire de suficiencia para embarcar en la zona 1, completamente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de estallar. La llamada se conectó. Marcus, soy Sarapina Washington, dijo en voz baja y tranquila. Disculpe la llamada sin avisar, pero estoy en la explanada C de Hartsfield Jackson, puerta C3, y tengo una situación bastante grave que creo que requiere su atención inmediata. Se trata de prácticas discriminatorias por parte del personal de la aerolínea y un posible, digamos, problema con el cliente que podría tener consecuencias más amplias. Escuchó un momento, con la mirada fija en Brenda. Sí, continuó. Mi hija fue humillada públicamente por un agente de la puerta por lo que percibió como inadecuados sus zapatos. Pero es la actitud, Marcus, la flagrante indiferencia. Hace que uno se pregunte qué otras normas se están aplicando selectivamente aquí. Otra pausa. Entonces Sarapina dijo, creo que sería beneficioso que las operaciones en esta puerta en particular, quizás incluso en esta sección de la explanada, se detuvieran temporalmente para evaluar a fondo la situación y garantizar que todo el personal cumpla con la conducta profesional adecuada. No se trata solo de un empleado grosero, Marcus. Esto parece sistémico. Una pausa más larga. Amina observó a su madre fascinada. El tono de Sarapina era muy tranquilo. Sin embargo, había una corriente subyacente que Amina rara vez había escuchado. Una resonancia de autoridad que parecía aquietar el aire a su alrededor. Gracias, Marcus, dijo finalmente Sarapina. Agradezco su pronta atención. Estaremos aquí enseguida. Ella terminó la llamada. Ella se volvió hacia Amina. Está bien, nena. Esperemos un momento. Brenda ahora estaba escaneando las tarjetas de embarque. Su anterior presunción ha vuelto a su lugar. Zona 2. Ahora embarcando en la zona 2, gritó, su voz resonando levemente. Menos de 2 minutos después, las luces del techo en la sección inmediata del vestíbulo se parpadearon. Una vez, 2 veces, luego salieron, sumergiendo la puerta C3 y las puertas adyacentes en una tenue luz crepuscular de emergencia. Las grandes pantallas con información de vuelo situadas encima de la puerta de embarque se fueron apagando una a una, seguidas por las pantallas más pequeñas que había en el escritorio. El monitor de la computadora de Brenda se volvió negro. Su escáner de tarjetas de embarque emitió un pitido errático y dejó de funcionar. Un murmullo confuso recorrió la multitud. Brenda se quedó mirando su monitor en blanco y se quedó boquiabierta. ¿Qué? Murmuró, moviendo el ratón. Kevin, activaste el disyuntor. Kevin, igualmente desconcertado, meneó la cabeza. No, todo simplemente murió. Entonces una nueva voz, tranquila pero autoritaria, se escuchó en el sistema de megafonía del vestíbulo, una voz que definitivamente no era la grabación automatizada habitual. Atención pasajeros en el vestíbulo C, puerta C30 a C45. Estamos experimentando un problema operativo temporal. Por su seguridad y protección, se suspenden todos los procedimientos de embarque en esta sección. Por favor, mantenga la calma y espere más instrucciones. El personal del aeropuerto estará disponible para ayudarle. El anuncio se repitió. El pánico empezó a crecer. Los pasajeros miraron a su alrededor, alarmados. El personal de la aerolínea en otras puertas parecía confundido y usaba sus walkie-talkies. Brenda parecía completamente estupefacta. Su lápiz labial rojo parecía resaltar marcadamente contra su rostro repentinamente pálido. Ella miró a su alrededor salvajemente. Entonces sus ojos se posaron en Sarapina, que estaba de pie en silencio con Amina. Una expresión ilegible en su rostro. Una pequeña semilla de inquietud, fría y aguda, comenzó a brotar en el pecho de Brenda. Esto no era normal. Esto no tenía precedentes.
El repentino descenso a la penumbra y la interrupción de toda actividad en una docena de puertas enviaron ondas de confusión y luego ansiedad a través del abarrotado vestíbulo. Los teléfonos salieron inmediatamente. Pasajeros intentando obtener información. Sus rostros iluminados por el brillo fantasmal de sus pantallas. El murmullo de la conversación se convirtió en un zumbido nervioso. Los niños empezaron a quejarse. ¿Qué está sucediendo? Un hombre con traje de negocios exigió algo, acercándose al mostrador ahora oscuro de Brenda. Tengo que hacer una conexión. Brenda, todavía conmocionada, no pudo hacer más que tartamudear. Yo no lo sé. Parece que tenemos un corte de energía en esta sección. Un corte de energía que afecta selectivamente a una docena de puertas y desencadena un anuncio de seguridad. Una mujer con mirada escéptica replicó, es muy improbable. Sarapina observó la escena que se desarrollaba. Su expresión cuidadosamente neutral. Amina, sin embargo, miró a su madre con renovado asombro. Ella no entendía exactamente qué estaba sucediendo, pero sabía con la certeza de un niño que confía implícitamente en sus padres que su madre estaba de alguna manera en el centro de todo. La vergüenza que había sentido momentos antes estaba siendo reemplazada por un extraño orgullo protector. En cuestión de minutos, empezaron a aparecer figuras con chalecos amarillos brillantes de operaciones en el aeropuerto, y sus walkie-talkies crepitaban. Rápidamente le siguieron varios oficiales uniformados del Departamento de Policía de Atlanta que normalmente patrullan el aeropuerto, con expresiones serias y atentas. No corrían, pero se movían con un propósito que amplificaba la tensión. Por favor, amigos, necesitamos mantener despejada la pasarela central, anunció uno de los supervisores de operaciones. Su voz amplificada por un pequeño megáfono. Estamos tratando de evaluar la situación. El colega de Brenda, Kevin, intentaba desesperadamente comunicarse con alguien a través del walkie-talkie proporcionado por su aerolínea, pero parecía que solo emitía estática. Todo está caído, le dijo a Brenda con la voz teñida de pánico. La red se tranquiliza. Es como si estuviéramos aislados. La mirada de Brenda seguía volviéndose hacia Sarapina. La tranquila dignidad de la mujer, su manera de permanecer imperturbable en medio del creciente caos, era profundamente inquietante. El incidente anterior con los zapatos y los comentarios sarcásticos de Brenda se repitieron en su mente, ahora teñidos de un creciente horror. ¿Podría ser esto de alguna manera debido a eso? Imposible. Eran solo un par de zapatos viejos, solo una mujer al azar y su hijo. Pero la semilla del malestar era ahora una enredadera que crecía rápidamente y le impedía respirar. Luego llegó un nuevo grupo, que se movía con un aire de autoridad que eclipsaba a todos los demás. Al frente de ellos estaba un hombre negro, alto e impecablemente vestido, de unos 50 años. Su traje era elegante y su comportamiento tranquilo, pero irradiaba una intensidad que exigía atención. Habló Marcus Thorne, subdirector de operaciones del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Estaba flanqueado por dos asistentes que sostenían tabletas y por lo que parecía ser el jefe de seguridad del aeropuerto. Marcus Thorne no era un hombre que solía involucrarse en pequeños disturbios en la puerta. Su presencia indicaba que esto era mucho más que un disyuntor disparado. Observó la escena, sus ojos contemplando las puertas oscuras, los ansiosos pasajeros y el estresado personal de la aerolínea. Su mirada pasó por Brenda sin siquiera reconocerla y se posó en Sarapina. Él hizo un gesto muy leve, casi imperceptible. Sarapina inclinó la cabeza en respuesta. Marcus se dirigió entonces al gerente de mayor rango de Global Voyager Airlines en el lugar, un nervioso jefe de estación llamado Henderson, que se había apresurado desde otro vestíbulo. Señor Henderson, comenzó Marcus, con voz baja pero que se escuchaba con facilidad. Entiendo que hubo un incidente aquí en la puerta C3 justo antes de esta suspensión operativa. Henderson, secándose la frente, tartamudeó. Señor Zorn. Sí. Todavía estamos intentando entender qué pasó con la electricidad. Señor.
La electricidad es un síntoma, señor Henderson, no la causa, afirmó Marcus con frialdad. Me refiero a un supuesto incidente de discriminación por parte de uno de sus agentes de la puerta, dirigido específicamente contra una niña. Su mirada se dirigió a Amina y luego a Henderson. Brenda, que había estado intentando hacerse pequeña tras el mostrador, sintió un terror gélido. Él lo sabía. Sabía lo de los zapatos. Su mente daba vueltas. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Quién era esta mujer? Henderson se quedó en blanco por un momento, luego se horrorizó al comprender la implicación de la atención de Marcus Thorne. Discriminación. Aquí por parte de mi personal. Yo. No me había dado cuenta, señor. Miró con pánico hacia la puerta C3. La mirada de Marcus Thorne se posó directamente en Brenda. Fue como si le clavaran un láser. Señora, dijo con voz desprovista de calidez. ¿Podría salir de detrás del mostrador? ¿Por favor? Brenda sintió que las piernas se le endurecían. Toda su bravuconería anterior, su superioridad, se había evaporado, dejando tras de sí un miedo puro y manifiesto. Lenta y mecánicamente, rodeó el mostrador, consciente de todas las miradas que la observaban. Los pasajeros, sus compañeros, la policía, los ejecutivos del aeropuerto, todos la observaban. ¿Cómo se llama, señora?, preguntó Marcus. Pero Brenda Jenkins, señor, consiguió decir, con la voz un susurro. Señorita Jenkins, continuó Marcus, con un tono aún sereno, pero con el peso de una seria indagación. Me han dicho que hizo comentarios despectivos y humillantes a una joven pasajera sobre su atuendo, en concreto sobre sus zapatos. Es cierto, pensó Brenda, con la mente en un torbellino. Niéguelo, pero Sarapina estaba allí y su hija. Otros pasajeros podrían haber oído. Su compañero Kevin, sin duda. Sus ojos se dirigieron a Kevin, quien bajó la vista hacia sus zapatos, negándose a mirarla a los ojos. Traidor, pensó, aunque sabía que solo estaba asustado. Fue un malentendido, balbució Brenda, haciendo sonar sus manos. Acabo de hacer un comentario sobre la política general del aeropuerto, el código de vestimenta. Su voz se fue apagando. Incluso a sus propios oídos, sonaba patético y falso. Sarapina, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con voz clara e inquebrantable. Le dijo a mi hija de 10 años delante de muchos otros pasajeros que sus zapatos no eran apropiados. Le preguntó si se había olvidado de cambiarse sus zapatos de jardinería y afirmó que Global Voyager Airlines tiene estándares. Luego insinuó, no podíamos permitirnos comprar ropa adecuada. Amina, envalentonada por la fuerza de su madre y la seria atención del hombre de aspecto importante, miró directamente a Brenda. Las lágrimas persistentes en sus ojos le dieron una mirada de inocencia herida que era más condenatoria que cualquier acusación de un adulto. Marcus Thorne escuchó atentamente a Sarapina y luego volvió su mirada hacia Brenda. La temperatura en las inmediaciones pareció bajar varios grados. Señorita Jenkins, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, junto con todas nuestras aerolíneas asociadas, tiene una política de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso de cualquier tipo. Humillar a un niño por su calzado no solo es poco profesional y cruel, sino que constituye una grave violación de esas políticas. Y, francamente, es una vergüenza para este aeropuerto y esta ciudad. Brenda abrió la boca y luego la volvió a cerrar. ¿Qué podía decir ella? Las palabras zapatos de jardinería resonaron en su mente, burlándose de ella. Su carrera, que había desempeñado durante 15 años, un trabajo que le daba una sensación de importancia, de tener el control, parecía desmoronarse a su alrededor. Señor Henderson, dijo Marcus, volviéndose hacia el jefe de la estación Global Voyager. Espero que Global Voyager lleve a cabo una investigación interna rápida y exhaustiva sobre la conducta de la señorita Jenkins. Mientras tanto, la señorita Jenkins será suspendida inmediatamente de todas sus funciones en espera del resultado de dicha investigación. Además,
Se le revocarán temporalmente sus credenciales de acceso al aeropuerto. La escoltarán fuera del recinto. Brenda se quedó sin aliento. Suspendido, escoltado fuera como un criminal. La humillación fue un golpe físico. Su rostro ya pálido, se tornó ceniciento. Pero yo, no hay peros, señorita Jenkins, dijo Marcus, con su voz ahora como hielo. Considera este momento como una oportunidad para reflexionar sobre tus responsabilidades profesionales y el impacto de tus palabras. Hizo un gesto a uno de los funcionarios de seguridad del aeropuerto. Por favor, encárguese de ello. El oficial de seguridad dio un paso adelante. Señora, si usted viene conmigo. Lágrimas de autocompasión y rabia brotaron de los ojos de Brenda. Esto no puede estar pasando todo por culpa de las zapatillas sucias de una mocosa y su madre. ¿Quién era ella? ¿Algún tipo de activista? ¿Alguien con conexiones? La mujer había hecho una llamada telefónica, una llamada más, y toda la sección terminal se había apagado. El poder de esa constatación fue aterrador. Mientras el oficial de seguridad guiaba gentil pero firmemente a una Brenda que ahora sollozaba lejos del área de la puerta, pasando por los espectadores atónitos y sus colegas igualmente conmocionados, un murmullo de murmullos la siguió. La engreída agente de la puerta que momentos antes había ejercido su mezquino poder con tanto desdén, era ahora la que estaba siendo avergonzada públicamente, despojada de su autoridad. Marcus Thorne la observó irse con expresión severa. Luego se volvió hacia su equipo. Muy bien, restablezcamos las operaciones de forma gradual, comenzando por las puertas más lejanas. Quiero un diagnóstico completo del corte eléctrico, aunque sospecho que fue una anulación manual intencionada del control central, y quiero un informe en mi escritorio antes del mediodía sobre cualquier queja previa presentada contra la señorita Jenkins o incidentes similares en esta aerolínea. Sus asistentes asintieron, tecleando frenéticamente en sus tabletas. Luego se acercó a Sarapina y a Mina. Su semblante severo se suavizó ligeramente. Profesor Washington, dijo, dirigiéndose a Sarapina formalmente, indicando un conocimiento previo, más que casual. Lamento profundamente la angustia que les ha causado a usted y a su hija. Esto no refleja los estándares que perseguimos en Hartsfield Jackson. Sarapina asintió. Gracias por su rápida respuesta, Marcus. Te lo agradezco. El uso de su nombre de pila fue sutil, pero confirmó su conexión con cualquiera que aún estuviera escuchando. Luego se agachó ligeramente al nivel de Amina. Y, señorita, dijo con voz amable, espero que aún pueda disfrutar de su viaje. Nadie debería hacerte sentir mal nunca por quien eres o por lo que vistes. Tus zapatos parecen haberte llevado a vivir muchas aventuras maravillosas. Amina esbozó una leve sonrisa y asintió. Son mis zapatos de la suerte, susurró. Ya lo veo, dijo Marcus con una sonrisa sincera. Qué suerte la verdad. Él se puso de pie. Señor Henderson, confío en que se asegurará de que la profesora Washington y su hija sean alojadas sin más problemas. Quizás con una actualización por las molestias. Henderson, ansioso por mitigar el daño, asintió vigorosamente. Por supuesto, señor Thorne. Nos encargaremos de todo enseguida. A medida que las luces de la sala se comenzaron a parpadear nuevamente, puerta por puerta y las pantallas de información del vuelo se reiniciaron, lentamente comenzó a regresar una sensación de normalidad. Pero para todos los que presenciaron lo sucedido en la puerta C-33, y en particular el personal de Global Voyager Airlines, las cosas nunca volverían a ser las mismas. La acción rápida y decisiva había enviado un mensaje claro. Sarapina tomó la mano de Amina. La tormenta había pasado por ahora, pero los tentáculos de las consecuencias para Brenda Jenkins apenas comenzaban a apretarse, y la historia de la gente de la puerta que se rió de los zapatos de la niña equivocada estaba a punto de convertirse en una leyenda en los anales de la historia del aeropuerto. La consecuencia visible inmediata fue la salida de Brenda Jenkins, una figura desolada escoltada por la seguridad del aeropuerto. Pero el cierre de una parte importante de la sala C en Hartsfield Jackson,
Incluso por poco más de una hora, fue como dejar caer una piedra en un estanque meticulosamente arreglado. Las ondas se extendieron a lo largo y ancho, creando pesadillas logísticas y poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que Brenda, en sus imaginaciones más salvajes, nunca podría haber previsto. Los vuelos se retrasaron, lo que provocó la pérdida de conexiones no solo en Atlanta, sino en todo el país e incluso a nivel internacional. Global Voyager Airlines, que ya estaba bajo escrutinio, ahora enfrentaba una avalancha de pasajeros frustrados, costos de horas extras operativas y la creciente comprensión de que este incidente iba a ser un desastre de relaciones públicas. El señor Henderson, jefe de la estación, estaba en modo de control de daños, supervisando personalmente la reubicación de Sarapina y Amina. Los ascendieron rápidamente a primera clase, les ofrecieron disculpas acompañadas de vales de viaje de cortesía y los trataron con una diferencia que rayaba en la reverencia. Amina, acurrucada en un lujoso asiento de gran tamaño, bebiendo jugo de naranja de un vaso real, sintió una extraña mezcla de dolor residual y asombro creciente. Su madre, tranquila como siempre, simplemente aceptó las disculpas con gracia. Su actitud dejó claro que no se trataba de un beneficio personal, sino de un principio. Mientras tanto, en el centro de operaciones del aeropuerto, Marcus Thorne diseccionaba el incidente con precisión quirúrgica. La llamada fue mía, sí, explicó al director del aeropuerto y al responsable de relaciones con la aerolínea, citados con urgencia. La profesora Sarapina Washington no es una ciudadana cualquiera preocupada. Puede que algunos de ustedes sean demasiado jóvenes para recordar el caso de la iniciativa de vivienda del East Side de hace 15 años. Ella fue la consejera principal de los demandantes. Fue una victoria histórica en materia de derechos civiles que obligó a la ciudad y a varias corporaciones importantes, incluidas entidades con importantes contratos aeroportuarios, a revisar sus prácticas discriminatorias. Ella no es alguien que haga quejas frívolas. Cuando Sarapina Washington te dice que hay un problema sistémico, escuchas. El director del aeropuerto, un hombre llamado Charles Penwright, hizo una mueca. Recordaba el caso vagamente. Una batalla legal prolongada y complicada que le había costado a la ciudad millones y una gran cantidad de capital político. La idea de que alguien involucrado en eso estuviera ahora en el centro de un incidente aeroportuario era profundamente preocupante. Entonces, el cierre, comenzó Penwright, fue una medida para obtener atención inmediata e inequívoca y para asegurar que pudiéramos abordar la situación sin una mayor escalada a nivel de la puerta, finalizó Marcus. Y para enviar un mensaje fuerte. Hemos estado recibiendo rumores sobre la disminución de los estándares de servicio al cliente y de incidentes aislados de arrogancia del personal, particularmente con ciertas compañías aéreas. Desgraciadamente, fue un ejemplo muy público y muy feo. El llamado del profesor Washington simplemente proporcionó el punto de apoyo. La jefa de relaciones con la aerolínea, una mujer llamada Diane Rohr, parecía sombría. Global Voyager tendrá un día de campo con la FAA por el cierre en sí, independientemente del comportamiento de sus agentes. Déjalos, dijo Marcus con calma. Tenemos un historial documentado de intentos de abordar inconsistencias en el servicio a través de canales estándar. Esta situación que involucró la humillación pública de un niño por parte de un representante de una aerolínea en una propiedad del aeropuerto nos dio la posibilidad de demostrar la posible gravedad de una mala conducta sin control. La suspensión temporal de las operaciones en ese sector específico se enmarcó como una medida necesaria para investigar un informe repentino y creíble sobre estándares profesionales comprometidos que afectan el bienestar de los pasajeros y los protocolos de seguridad. Es sorprendente la rapidez con la que la gente coopera cuando se utiliza el léxico adecuado. Su sonrisa era delgada. Además, la culpa inicial la tiene su empleado. Nuestra respuesta, aunque contundente, fue para abordar un problema que ellos crearon. La anulación manual selectiva del suministro de energía y de la red en esa sección del vestíbulo C era, como sospechaba Marcus, un protocolo extremo pero disponible,
generalmente reservado para violaciones de seguridad específicas o emergencias técnicas localizadas. Su uso en este contexto fue audaz, un testimonio de la autoridad de Marcus Thorne y su convicción de que era necesario enseñar una lección seria. En esencia, había utilizado un cañón para matar una mosca, pero su objetivo era erradicar todo el nido. La investigación interna sobre Brenda Jenkins comenzó casi de inmediato en Global Voyager Airlines. Se extrajo su expediente personal. Pintó una imagen de un empleado que, si bien en general cumplía con los requisitos básicos del trabajo, tenía un patrón recurrente de quejas menores sobre los pasajeros a lo largo de los años. Cortante, inútil y despectivo fueron términos que aparecieron más de una vez. Ninguno había sido lo suficientemente grave como para justificar algo más que una advertencia verbal o una nota en su expediente. Pero ahora, bajo el intenso escrutinio generado por el cierre de Hartsfield-Jackson y el interés personal de Marcus Thorne, estos pequeños incidentes formaron un mosaico perturbador. Se entrevistó a Kevin, colega junior de Brenda en la puerta C-33. Pálido y nervioso, relató los comentarios de Brenda sobre los zapatos de Amina, su actitud despectiva hacia Sarapina y su aire general de desdén. También admitió a regañadientes que esto no era del todo inusual en Brenda, aunque ella nunca había sido tan descarada o cruel en su presencia antes. Otros empleados de Global Voyager, envalentonados por la suspensión de Brenda y la seriedad de la respuesta de la aerolínea, comenzaron a contar sus propias historias sobre el trato preferencial de Brenda hacia ciertos pasajeros, su comportamiento a menudo abrasivo con los colegas que consideraba inferiores a ella y su tendencia a burlarse de los pasajeros después de que habían salido de la puerta de embarque. La historia, como suele ocurrir en la unida comunidad aeroportuaria, comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. No solo dentro de Global Voyager, sino entre otras aerolíneas, trabajadores de concesiones, agentes de la TSA y personal del aeropuerto. Rápidamente se lo bautizó como Suggate, o la llamada que cerró el Concourse C. Y los detalles, a medida que se susurraban y se volvían a contar, comenzaron a retratar a Sarapina Washington no solo como una madre afligida, sino como una figura de poder casi mítico. La mujer que podría cerrar el aeropuerto más concurrido del mundo con una sola llamada telefónica. Aunque fue una exageración, la verdad central resonó. Se había cruzado una línea y las consecuencias fueron rápidas y graves. Para Brenda Jenkins, el mundo se había reducido a los confines de su pequeño apartamento. El silencio era ensordecedor después del ruido constante del aeropuerto. Su ataque inicial de sollozo dio paso a una ira desconcertante y luego a un miedo consciente. Ella había llamado a su representante sindical. Por supuesto, el representante se mostró comprensivo pero cauteloso, explicando que la aerolínea estaba tomando esto extremadamente en serio dada la intervención directa de las autoridades del aeropuerto. Brenda repasó una y otra vez los acontecimientos de la mañana. Los zapatos gastados de la niña, sus propios comentarios sarcásticos y desaconsejados. ¿Por qué había dicho esas cosas? Un hábito en gran medida, una forma de sentirse superior, de aliviar el aburrimiento de un trabajo repetitivo. Ella siempre se había enorgullecido de sus estándares y de parecer una profesional refinada de la aerolínea. Había visto pasajeros en todos los estados de vestimenta. Pero había algo en la combinación de los zapatos gastados de la niña y la tranquila dignidad de la madre que, por alguna razón inexplicable, la había irritado y la había empujado a ese momento de crueldad casual. Ahora ese momento amenazaba con destruirlo todo. Pensó en su hipoteca, en los pagos de su coche. Su trabajo en Global Voyager era más que solo un sueldo. Era su identidad. ¿Quién era ella sin el uniforme, la autoridad y el telón de fondo de un bullicioso aeropuerto internacional? Su teléfono sonó. Era un reportero del Atlanta Journal-Constitution. Señorita Jenkins, mi nombre es Sarah Choui. Estoy haciendo un seguimiento de una interrupción operativa importante en Hartsfield-Jackson esta mañana. Las fuentes dicen que se produjo a raíz de un incidente que involucró a un agente de puerta. Tu nombre ha sido mencionado. Brenda colgó de golpe el teléfono,
con el corazón latiéndole con fuerza. Los medios de comunicación. ¿Cómo habían conseguido ya su nombre? De repente, las paredes de su apartamento parecían cerrarse sobre ella. Ya no era solo un asunto disciplinario interno. Esto se estaba haciendo público. Amina también sintió el efecto dominó. En el avión, envuelto en el lujo de la primera clase. Al principio, sintió una mezcla confusa de emoción y una tristeza persistente, pero mientras observaba a su madre interactuar con los auxiliares de vuelo, que ahora casi se esforzaban por complacerlos, vio el respeto que Sarapina imponía, no a través de la agresión, sino a través de un inquebrantable sentido de autoestima. Su madre no había gritado ni hecho ninguna escena. Ella había actuado. Más tarde, cuando volaban a 35.000 pies, Sarapina se volvió hacia Amina. «Cariño», dijo ella suavemente, «quiero que entiendas algo. Lo que hizo esa mujer estuvo mal. Fue cruel y se basó en prejuicios. Tus zapatos cuentan la historia de una vida bien vivida, de juego y aventura. Nunca dejes que nadie te haga sentir avergonzado de quién eres o de dónde vienes. La dignidad no se trata de ropa cara. Se trata de cómo te comportas y cómo tratas a los demás». Amina asintió, absorbiendo las palabras de su madre. «Hiciste que apagaran las luces, ¿mami?» Sarapina sonrió débilmente. «Digamos que conozco a algunas personas que se toman muy en serio la amabilidad y el respeto. Y a veces, cuando las personas a cargo olvidan lo importante que es eso, necesitan un fuerte recordatorio». Amina pensó en eso. Un fuerte recordatorio. Sonaba mucho más poderoso que simplemente meter a alguien en problemas. Sonaba como si estuvieran cambiando las cosas. Y realmente las cosas estaban cambiando. De regreso en Atlanta, Marcus Thorne ya estaba redactando un memorando para todos los gerentes de estaciones de aerolíneas que operaban desde Hartsfield, Jackson. Fue un claro recordatorio del código de conducta del aeropuerto, la política de tolerancia cero ante la discriminación y la expectativa de que todas las aerolíneas asociadas garantizaran de manera proactiva que su personal no solo estuviera capacitado, sino que también se adhiriera consistentemente a estos principios. También programó sesiones de capacitación obligatoria para el personal que trabaja en el aeropuerto de varias aerolíneas, empezando por Global Voyager. El incidente de Soegate se estaba convirtiendo en algo más que una mera anécdota. Fue un catalizador. Había puesto de manifiesto una vulnerabilidad, un punto de fricción en la compleja maquinaria masiva del aeropuerto. Y ahora se estaban tomando medidas para abordarlo sistémicamente. Todo porque Brenda Jenkins decidió reírse de los zapatos viejos de una niña. No tenía idea de la verdadera magnitud del avispero que había pateado, ni del duro karma que todavía seguía trazando meticulosamente su curso hacia ella. Los días posteriores al Soegate fueron una mezcla de ansiedad y temor creciente para Brenda Jenkins. Su suspensión de Global Voyager Airlines fue como una manta asfixiante. El apoyo inicial del sindicato, si bien existió, se vio atenuado por la postura cada vez más severa de las aerolíneas a medida que su investigación interna se profundizaba. Resultó que el expediente de Brenda, si bien antes no era lo suficientemente grave como para provocar un despido, ahora formaba parte de una narrativa más amplia cuando se combinaba con nuevas declaraciones de testigos. Los colegas que antes toleraban la personalidad abrasiva de Brenda o guardaban silencio sobre sus pequeñas transgresiones ahora se sintieron con el poder de hablar. Una línea de denuncia anónima creada por Global Voyager a raíz del incidente arrojó varios relatos más. Uno recordó a Brenda ridiculizando en voz alta a un hablante no nativo de inglés por tener dificultades para entender un anuncio de embarque. Otra persona describió que ignoró deliberadamente a un pasajero en silla de ruedas que necesitaba ayuda hasta que intervino un supervisor. Una tercera persona contó haber visto a Brenda guardarse en el bolsillo pequeños objetos baratos que los pasajeros dejaban olvidados en la puerta. Un libro de bolsillo olvidado, un pequeño juguete de niño, una almohada para el cuello, cosas consideradas demasiado triviales para relatarlas individualmente,
pero que en conjunto pintaban un retrato de alguien con un preocupante sentido de derecho y una falta de integridad básica. Ya no se trataba solo de mala educación. Hicieron alusión a un patrón de comportamiento que iba desde lo poco profesional hasta lo casi antiético. El incidente con los zapatos de Amina Washington, aunque aparentemente menor en sí mismo, se había convertido en el destello brillante e innegable que iluminó este paisaje de conducta más oscuro. Marcus Thorne en Hartsfield Jackson recibió actualizaciones diarias. Su equipo también estaba revisando las imágenes de CCTV de la puerta C33 y áreas circundantes, no solo del día del incidente, sino también de semanas anteriores. Aunque el audio a menudo era indistinto, el lenguaje corporal de Brenda, sus expresiones faciales al tratar con ciertos pasajeros en comparación con otros, contaban una historia. Había una clara diferencia en su relación con aquellos que ella percibía como ricos o importantes y aquellos a quienes parecía descartar, a menudo, aunque no exclusivamente, personas de color o quienes parecían menos ricos. Es sutil la mayor parte del tiempo, le informó un analista de seguridad a Marcus, pero está ahí. Una especie de microagresión, un desdén que por sí solo no justificaría una queja. Pero el incidente con la hija del profesor Washington fue evidente. Se sintió lo suficientemente cómoda como para burlarse abiertamente. Cómoda porque se sentía intocable, reflexionó Marcus. O porque pensó que nadie importante la estaba mirando. Los medios de comunicación, que al principio husmeaban por los alrededores, empezaron a reconstruir una historia más coherente. La periodista Sarah Choi del Atlanta Journal-Constitution fue persistente. Habló con los pasajeros que habían estado en el vuelo 712, algunos de los cuales habían presenciado el enfrentamiento inicial. Habló con exempleados descontentos de Global Voyager. La narrativa estaba cambiando de las perturbaciones en el aeropuerto a la mala conducta de los empleados de las aerolíneas y posibles problemas sistémicos. Brenda, aislada y cada vez más desesperada, tomó una serie de malas decisiones. En lugar de un arrepentimiento silencioso, osciló entre súplicas entre lágrimas a su representante sindical y justificaciones airadas a cualquiera que la escuchara, incluidos algunos antiguos colegas que esperaba que se unieran a su lado. Era solo una broma, insistió ella. La gente es demasiado sensible hoy en día. Esa madre es una especie de alborotadora y probablemente busca una recompensa. Sus intentos de ganarse la simpatía fracasaron estrepitosamente. Cuando uno de los pocos amigos que le quedaban en el trabajo le sugirió que mantuviera un perfil bajo y dejara que el sindicato se encargara del asunto. Brenda se quebró. ¿Humillar? Están tratando de arruinar mi vida por un par de zapatos estúpidos. Esa mujer, Sarapina Washington, tiene algún tipo de venganza. Quizás debería averiguar más sobre ella. Mira los esqueletos que tiene en su armario. Este comentario desafortunado, hecho en un momento de pánico y furia, llegó a oídos de un directivo global de Voyager, quien tomó debida nota del mismo. Esto sugirió una falta de remordimiento y, peor aún, un potencial comportamiento de represalia, lo que solidificó aún más la resolución de las aerolíneas de tomar medidas decisivas. La paranoia de Brenda creció. Empezó a creer que había una conspiración contra ella. Pasó horas en línea sin reflexionar sobre sus acciones, sino tratando de encontrar información sobre Sarapina Washington. Encontró artículos sobre las victorias legales pasadas de Sarapina y su trabajo académico sobre justicia social. Esto solo alimentó el resentimiento de Brenda. Para ella, Sarapina no era una defensora de los desvalidos. Ella era una mujer poderosa y manipuladora que había usado sus conexiones para destruir la carrera de Brenda por nada. En una decisión particularmente equivocada, Brenda decidió intentar contactar directamente a Marcus Thorne. Encontró el número de su oficina a través de un viejo directorio del aeropuerto en Internet. Dejando un mensaje de voz confuso y lloroso, pidió por su trabajo, culpó a Sarapina por exagerar las cosas e incluso amenazó sutilmente con acudir a la prensa con su versión de la historia sobre lo injustamente que la estaban tratando. Cuando Marcus Thorne escuchó el mensaje de voz, su expresión se endureció. Esta mujer,
le dijo a su asistente, es su peor enemigo. Ella todavía no comprende la gravedad de sus acciones, ni los principios que están en juego. Le ordenó a su asistente asegurarse de que la grabación fuera pasada al Departamento de Recursos Humanos de Global Voyagers como evidencia adicional para su investigación. Demostró una profunda falta de juicio y una falta de voluntad para aceptar responsabilidades. El karma duro que Sarapina había deseado en silencio no era una fuerza mística. Fue la consecuencia natural e inexorable de las propias acciones de Brenda, amplificadas por el sistema que ella había irrespetado. Cada mentira, cada justificación, cada intento de desviar la culpa solo cavaba un hoyo más profundo. Mientras tanto, Sarapina y Amina disfrutaban de su tiempo en California con la abuela de Amina. Amina, alejada de las presiones del aeropuerto y animada por la fortaleza de su madre y la presencia amorosa de su abuela, estaba recuperando poco a poco su habitual disposición alegre. Le compraron un par de zapatillas nuevas, unas zapatillas brillantes y coloridas que ella misma eligió. Pero ella no desechó sus viejos zapatos de lona azules. Los guardó cuidadosamente en su maleta. Todavía eran sus zapatos de la suerte, y ahora tenían una historia aún más grande que contar. Sarapina recibió una breve llamada profesional de un vicepresidente de Global Voyager Airlines. Ofreció otra profusa disculpa en nombre de la aerolínea y le informó que el empleo de la señorita Jenkins estaba siendo sometido a una revisión final, pero que se estaban tomando medidas rápidas y apropiadas para abordar su conducta y reforzar la capacitación en toda la empresa sobre respeto al cliente y políticas antidiscriminatorias. También mencionó que se estaban implementando varios cambios sistémicos en cuanto al manejo de quejas y la supervisión del personal. Sarapina escuchó, le agradeció la actualización y reiteró que su principal preocupación siempre había sido el bienestar de su hija y el principio del trato respetuoso a todos los pasajeros. Ella no pidió ninguna indemnización por daños y perjuicios personales, solo la garantía de que un incidente así no se repetiría. Su postura tranquila y basada en principios solo resaltó aún más el abismo entre su carácter y el de Brenda. La investigación en Global Voyager estaba llegando a su conclusión. El expediente de Brenda Jenkins estaba ahora repleto de declaraciones de testigos, quejas anteriores, sus propias comunicaciones desacertadas e incluso un resumen de las observaciones de CCTV proporcionadas por Hartsfield Jackson. La imagen ya no era la de un único error aislado, sino la de un patrón claro de mala conducta en aumento, que culminó en la humillación pública de un niño y la posterior interrupción de las operaciones del aeropuerto. La responsabilidad para la aerolínea era significativa, no solo financiera sino también en términos de reputación. Brenda, inconsciente del peso total de las pruebas en su contra, aún se aferraba a una pizca de esperanza de que sus 15 años de servicio pudieran contar para algo, de que pudiera recibir una advertencia final, tal vez un curso de capacitación obligatorio. Ella no podía o no quería comprender que había cruzado una línea de la cual no había retorno fácil. La llamada del jefe de recursos humanos de Global Voyager finalmente llegó. El corazón de Brenda dio un salto, luego se hundió al oír el tono grave en la voz del director de recursos humanos. «Señorita Jenkins», dijo la voz, fría y formal. «Hemos completado nuestra investigación sobre el incidente». Brenda se preparó. El karma que ella había invitado tan descuidadamente estaba a punto de dar su golpe aplastante final. La voz del otro lado de la línea, la del señor Alistair Finch, director de recursos humanos de Global Voyagers, era el epítome de la firmeza corporativa. «Señorita Jenkins, luego de una investigación exhaustiva de los eventos del martes, 17 de octubre en el Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson de Atlanta, puerta C-33, y una revisión de su historial laboral general, incluidas múltiples declaraciones de nuevos testigos y quejas previamente documentadas. Hemos tomado una decisión». Brenda contuvo la respiración, apretando el teléfono con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. El silencio de Finch pareció extenderse una eternidad, cargado de una condena tácita. Global Voyager Airlines ha determinado que su conducta constituyó una falta grave, continuó Finch con voz firme. Esto incluye,
entre otros, comportamiento discriminatorio hacia un pasajero, humillación pública de un menor, falta de profesionalismo reiterada que creó un ambiente hostil para pasajeros y colegas, y acciones que desprestigiaron significativamente a la aerolínea, contribuyendo a una interrupción operativa sustancial. Por lo tanto, su empleo en Global Voyager Airlines queda despedido, con efecto inmediato. Despedido. La palabra golpeó a Brenda como un puñetazo en el estómago. No suspendido, no reentrenado. Despedido. Después de 15 años, sintió que el suelo se le venía abajo. ¿Despedido?, preguntó con voz ahogada, con la incredulidad mezclada con una creciente oleada de desesperación. Pero me disculpé. Fue un error. 15 años. ¿Eso no cuenta para nada? Señorita Jenkins, respondió Finch, con un tono que no dejaba lugar a negociación. La gravedad y la naturaleza pública de este incidente, agravadas por una serie de problemas previos y su posterior falta de arrepentimiento genuino o comprensión de la gravedad de sus acciones durante esta investigación, nos dejan sin alternativa. La confianza esencial para su función como representante de esta aerolínea se ha roto irrevocablemente. Los detalles sobre su salario final, beneficios y la devolución de los bienes de la empresa se le enviarán por correo certificado. Brenda empezó a balbucear, un torrente de excusas, súplicas y acusaciones. Culpó a Sarapina Washington, llamándola manipuladora vengativa. Culpó a su colega Kevin por no apoyarla. Culpó a la cultura políticamente correcta que no soportaba las bromas. Incluso intentó insinuar que Marcus Thorne tenía una venganza personal contra ella, orquestada por Sarapina. Finch escuchó pacientemente, un silencio que fue más condenatorio que cualquier argumento. Cuando finalmente hizo una pausa, sin aliento y sollozando, él simplemente dijo: «La decisión es definitiva, señorita Jenkins. Consideramos este asunto cerrado». Y entonces, con un suave clic, la línea se cortó. Brenda se quedó mirando su teléfono, el tono de marcado zumbando en su oído como un insecto maligno. Se acabó. Su carrera, su sustento, su identidad, todo se había ido. La presunción que había sentido al burlarse de los zapatos de Amina, la breve emoción del poder, le habían costado todo. Este era el karma duro, implacable y absoluto. No era solo la pérdida de su trabajo. Era el peso aplastante de la desgracia pública. El Atlanta Journal-Constitution publicó un artículo de tamaño moderado unos días después. Estaba redactado con cuidado, centrándose en la rápida acción de Global Voyager al despedir a un empleado por violar la política y el código de conducta de la empresa después de un incidente que provocó quejas de los pasajeros y retrasos operativos. No nombró directamente a Amina ni a Sarapina por respeto a su privacidad, pero sí mencionó acusaciones de comentarios discriminatorios hacia un menor. Brenda Jenkins, sin embargo, sí fue nombrada. Su vida profesional quedó marcada por esta vergüenza pública. Amigos que creía que se habían distanciado. Los vecinos susurraban. El anonimato que anhelaba se había esfumado. Las consecuencias no acabaron ahí. El sindicato, aunque obligado a presentar una apelación, informó en privado a Brenda que su caso era excepcionalmente débil. Dado el peso de las pruebas y su propio comportamiento autodestructivo, sus posibilidades de reincorporación eran prácticamente nulas. Su reputación dentro de la industria aérea en Atlanta, un mundo sorprendentemente pequeño, quedó arruinada. Encontrar otro trabajo de atención al cliente en el aeropuerto o en cualquier aerolínea sería casi imposible. Más allá de la caída personal de Brenda, Soegate se había convertido, como pretendía Marcus Thorne, en un catalizador para un cambio tangible. Hartsfield Jackson, bajo su dirección, aceleró la implementación de módulos de capacitación mejorados sobre atención al cliente y desescalada para todo el personal de atención al cliente en el aeropuerto, incluyendo a los empleados de aerolíneas y concesionarias. Iniciaron campañas de concienciación sobre el respeto y la dignidad en todas las terminales con carteles y mensajes digitales en pantalla que reforzaban el compromiso del aeropuerto con un entorno inclusivo.
Los sistemas anónimos de denuncia de mala conducta se hicieron más visibles y accesibles. Global Voyager Airlines, afectada por la negativa. La publicidad y la amenaza muy real de perder lucrativas franjas horarias si no demostraban una mejora significativa, llevaron a cabo su propia reestructuración interna. No solo despidieron a Brenda. Revisaron todo su programa de capacitación en atención al cliente, su proceso de resolución de quejas y la supervisión de los mandos intermedios. Contrataron consultores de diversidad e inclusión. El señor Henderson, jefe de estación, aunque no fue directamente culpable, vio su propia trayectoria profesional en Global Voyager estancada repentinamente. Un mensaje discreto de que la responsabilidad ascendía en la jerarquía. Kevin, el colega más joven de Brenda, fue elogiado por su honestidad durante la investigación y ascendió notablemente unos meses después, una señal del tipo de conducta que la aerolínea ahora deseaba fomentar. Sarapina, de vuelta a casa después de su viaje, leyó las noticias con una sombría satisfacción. No hubo triunfo ni regodeo, solo un discreto reconocimiento de que se había hecho una corrección necesaria. Había recibido una nota manuscrita de Marcus Thorne agradeciéndole su inquebrantable compromiso con los principios y asegurándole que sus acciones habían propiciado cambios positivos largamente esperados en el aeropuerto. Amina también lo comprendió. A su manera. Sabía que lo que le había sucedido a la mala señora era resultado de su propia crueldad. Su madre le había enseñado que las acciones tienen consecuencias. Aún conservaba sus viejas zapatillas azules de lona, no escondidas por vergüenza, sino en un estante de su armario. Eran un recordatorio no de humillación, sino de la fuerza de su madre, de aliados inesperados y del día en que sus zapatos de la suerte ayudaron, de alguna manera, a hacer un lugar muy grande un poco más amable. La historia de la gente de la puerta que se rió de los zapatos viejos de una niña negra y de la madre que hizo una llamada que cerró la terminal se convirtió en una leyenda susurrada entre los empleados del aeropuerto durante años. Sirvió como advertencia sobre la arrogancia y el abuso de poder mezquino, y un poderoso recordatorio de que la dignidad no se determina por el precio de los zapatos, sino por el carácter. Y a veces, solo a veces, el karma no solo te da un golpecito en el hombro. Provoca un cierre total de toda la terminal. La risa había muerto hacía tiempo, reemplazada por el silencioso y duradero murmullo del respeto. Una lección aprendida a las malas en Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, puerta C-33. Y así, Brenda Jenkins aprendió que toda acción, especialmente las que se basan en la crueldad, tiene una reacción igual, y a menudo, devastadoramente opuesta. Un solo momento de desprecio, amplificado por el amor inquebrantable de una madre y una conexión oculta, no solo le costó el trabajo a una mujer. Desencadenó un cambio radical en toda una institución. Amina se marchó con la cabeza en alto, sus amados zapatos se convirtieron en un símbolo no de vergüenza, sino de resiliencia. En aquel entonces, la bondad se defendía con fiereza. Esta historia nos recuerda que el poder no siempre se expresa con fuerza. A veces es una llamada silenciosa, una postura de principios. Nos enseña que la dignidad es inherente y vale la pena luchar por ella. Y que subestimar a alguien por las apariencias puede llevar a una caída espectacular que cambia la vida. El karma, en este caso, no fue solo un concepto. Fue un reinicio completo del sistema. ¿Qué te pareció la llamada de Sarapina? ¿Estaba justificado el destino de Brenda? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te resonó, dale a me gusta y compártela. Cuéntalo con alguien que necesite escucharlo, y no olvides suscribirte para más historias reales increíbles sobre justicia y karma. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Hasta la próxima. Recuerda tratar a todos con respeto. Nunca se sabe con quién se está tratando.